Catequesis 1. La misión de Francisco, vicario de Cristo. Objetivo: comprender cuál es el servicio que presta el Papa a la Iglesia con el fin de valorar su presencia en nuestra nación. Contemplar. Invocamos al Espíritu Santo. Todos somos frágiles, de barro, y necesitamos una palabra que guíe nuestro camino, nuestra experiencia de vida. Dios, en su infinito amor, ha enviado a su Hijo Jesucristo para ser Verbo eterno, y este se ha consolidado en su Iglesia. El Papa Francisco, constituido como el vicario de Cristo, es decir, su representante, sigue teniendo potestad para garantizar su presencia entre nosotros. Discernir. Pastor de un gran rebaño. Fieles a la misión. El Papa es el depositario de las llaves de la Iglesia y el pastor del gran rebaño que forma la Iglesia Católica. San Pedro recibió de Jesucristo este poder de atar y desatar, y se ha ido transmitiendo a través de 20 siglos en la persona que todos conocemos como Santo Padre, Papa o Sumo Pontífice. Muchos de sus sucesores han pagado con su sangre la fidelidad a esta misión. Al sucesor de San Pedro le toca ser el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de todos los fieles de la Iglesia. Le corresponde confirmar en la fe a todos los católicos. Maestro y pastor. Junto con el oficio de maestro está el de pastor, que Cristo le da a Pedro al final del Evangelio de San Juan. En 3 ocasiones, Cristo le pregunta a Simón Pedro si le ama. Ante la respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le ordena: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. JN 21,15-17. Como pastor, el vicario de Cristo debe guiar a las ovejas hacia los mejores pastos, debe ayudarlas en sus necesidades y dificultades. Francisco. Un papa cercano a nuestra realidad. El Papa Francisco tiene en su persona muchas cualidades inéditas en la historia del pontificado. O es el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita en la historia de la Iglesia. O el marco de su experiencia pastoral ha sido el de un país sometido a una profunda inestabilidad política desde 1955, con una represión militar y su secuela de muertes, desaparición de personas y provocación de heridas en el tejido social que todavía no han cicatrizado del todo. O su intensa labor pastoral se desarrolla en un mundo bien distinto al de Europa, en una Sudamérica agitada política y teológicamente por intelectuales y guerrillas. O procede del continente con el mayor número de católicos del mundo, una iglesia joven que logra vivir una síntesis de fe, cultura y vida diferente de la que logran las iglesias más antiguas. O conoce bien los diferentes rostros de la exclusión que muestra la realidad de los pobres en América Latina. Las mujeres, los indígenas, los afroamericanos, los inmigrantes, entre otros. Mensajero de alegría. El Papa Francisco viene, como vicario de Cristo, a confirmarnos en la fe. Y viene a darnos una palabra en el Espíritu que sin duda será aliento de vida para poder afrontar con fe, esperanza y caridad los muchos desafíos que nos aquejan. También vendrá a recordarnos y a hacernos valorar y agradecer los muchos dones que se nos han dado, especialmente en María de Guadalupe, así como en muchos discípulos misioneros de Jesús que han dejado, y siguen dejando, su testimonio de entrega, servicio y máxima generosidad en nuestras tierras. El Papa Francisco viene, como vicario de Cristo, a confirmarnos en la fe. Pensamos en 3 grandes dones que hemos recibido como nación. Nos comprometemos a seguir difundiéndolos y a hacerlos vida. Buscamos formas concretas para ello. Tengamos siempre presente el gran don de tener a un Papa latinoamericano, cercano y conocedor de nuestros pueblos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra oración y así preparar la próxima venida del Santo Padre a nuestro país? Celebrar. Agradezcamos a Dios por tener un Papa cercano, que conoce nuestras tierras, nuestra cultura, nuestro fervor y nuestro camino. Escribimos nuestra oración y la compartimos con los demás.